Una que ya lleva sus años en este mundo, piensa que ha visto de todo. Yo, Elodia Méndez Cárdenas, que ya voy por los 50 y tantos, he pasado la vida entera aquí en San Gregorio. Este pueblo es mi casa y su gente, mi familia. Aquí todos nos conocemos hasta el cansancio y las historias de cada uno, para bien o para mal, son como el pan de cada día. Uno se acostumbra a saber de todo, ¿sabes? Pero ni con toda esa experiencia, ni con todos esos años encima, me vi venir lo que se nos venía. Mi hija, Valeria Montes Méndez, nació y creció en este mismo pedazo de tierra. Desde chiquita fue inquieta, con un genio que a veces se le iba un poquito de las manos. Un poco caprichosa, ¿para qué te voy a decir que no? Cuando conoció a Javier Solís Valdés, un muchacho que llegó al pueblo con su familia buscando trabajo en las huertas, sentí un respiro. Pensé, quizá este hombre le enseña a sentar cabeza, a madurar de verdad, lo que a mí me costó tanto que aprendiera. Javier era de esos hombres que ya casi no se encuentran, trabajador a más no poder, siempre con un respeto que te hacía voltear a verlo. No tardaron en juntarse. Aquí en el pueblo no se andan con muchas formalidades. Si se quieren y se respetan, es como si ya estuvieran casados. A los ojos de todos, eran un matrimonio hecho y derecho. El primer año, Valeria salió embarazada. Eso no me sorprendió para nada. Aquí las muchachas empiezan a hacer su familia bien jovencitas, como me tocó a mí. Pero lo que sí me dejó con el ojo cuadrado, y para bien, fue la actitud de Javier. Era el hombre más atento y responsable del mundo. No dejaba que a Valeria le faltara ni el aire. Regresaba del campo, molido por el trabajo, pero siempre con una sonrisa y una caricia para ella. Cuando nació Mateo, el primer nieto, todo parecía de película. Javier se levantaba antes de que cantara el gallo para irse a las huertas de su padre y regresaba por la tarde, cansado sí, pero con unas ganas de estar con su familia que te contagiaba. Se le veía feliz, de verdad. A los pocos meses, Valeria volvió a quedar embarazada. Vino Sofía, y para cuando los muchachos cumplieron 3 años de casados, ya tenían a la parejita. Por fuera, todo se veía perfecto. Pero yo, que conozco a mi hija como la palma de mi mano, empecé a ver cosas que me picaban, que me inquietaban por dentro. Ser madre, uno lo sabe, es un trabajo de tiempo completo, sin descansos y sin paga. Pero lo de Valeria ya era otra cosa. Desde que nacieron los niños, ella le sacaba la vuelta a todo. Los pañales sucios le daban asco. Decía que no podía con el olor, que le daban ganas de vomitar. Siempre me llamaba a mí para que lo hiciera. Yo pensaba, ya se acostumbrará, es cuestión de tiempo. Pero no, nunca se acostumbró. Ni siquiera los quería bañar. Me fui dando cuenta de que, más que cuidarlos, a los niños los veía como un estorbo. No digo que las mujeres tengamos que estar encerradas en la casa con la escoba en la mano, no. Pero al menos, por lo menos, hay que preocuparse por los hijos. Valeria no lo hacía. Si los niños lloraban, me buscaba a mí. Si se enfermaban, la que se quedaba pegada a la cama era yo. A ella parecía no importarle. Se la pasaba pegada al celular, como si no tuviera 2 criaturas pidiéndole una pizca de su atención. Y Javier, al principio no decía nada. Llegaba de trabajar todo el día y encontraba el mismo desorden. Juguetes por todas partes, trastes sucios apilados, ropa amontonada. Lo veía suspirar, se arremangaba la camisa y empezaba a limpiar, sin decir una palabra. Muchas veces llegaba con un hambre que le carcomía las entrañas, esperando que Valeria le hubiera guardado un plato de comida caliente. Pero no, ella seguía en el sillón, sin levantar la vista de ese aparatito. Yo veía todo eso y se me hacía un nudo en la garganta.
No solo por él, que era un buen hombre, sino por mis nietos. Ellos eran los que sufrían de verdad. Intenté hablar con mi hija muchas veces, pero siempre se ofendía. Me decía que nadie tenía derecho a decirle cómo vivir su vida, que ella no era la sirvienta de nadie. Pero no se trataba de ser sirvienta, se trataba de ser madre. Ella no tenía otra obligación, era Javier el que trabajaba. A veces, él era quien bañaba a los niños, quien les daba de comer. Él sí parecía hacer su papel de padre mucho mejor que muchos hombres que yo conocía. Una tarde, cuando los niños ya estaban dormidos y Javier no había llegado de las huertas, aproveché el momento. No era la primera vez que intentaba hablar con Valeria, pero esta vez no quería andarme con rodeos. Me senté frente a ella con toda la paciencia que me quedaba y le solté sin más. Valeria, tienes que ver por tus hijos. Ya no eres una niña. Tu vida cambió el día que te convertiste en madre. Le recordé lo afortunada que era. Javier no era un flojo ni un desobligado. Se partía el lomo desde que amanecía para que a ella y a los niños no les faltara nada. Era atento, paciente y aún después de un día entero de trabajo, llegaba a casa y se ponía a hacer lo que ella no hacía. Le pregunté si alguna vez se había puesto en sus zapatos, si había pensado en cómo se sentiría él al llegar a casa con hambre y encontrar todo un desastre, sin un plato de comida caliente. Mi hija suspiró, con ese fastidio que me hacía hervir la sangre, y rodó los ojos, como si lo que le decía no tuviera la menor importancia. Sin soltar el celular, me soltó. Él tiene la responsabilidad de mantenerme. Para eso es el hombre de la casa, para que nada nos falte. Sentí un calor subirme por el pecho. Me mordí la lengua para no decirle algo de lo que me arrepintiera y respiré profundo antes de contestar. Tienes razón, le dije. Es su responsabilidad que no les falte nada, y hasta ahora lo ha cumplido al pie de la letra. Pero tú también tienes responsabilidades. Si no quieres trabajar fuera, al menos deberías encargarte de la casa, de mis nietos. Si sigues así, tu marido te va a dejar. Por un segundo pensé que mis palabras la harían reaccionar, pero solo cruzó los brazos y siguió sin hacerme caso, con la mirada perdida en la pantalla. No insistí más, sabía que no iba a escucharme, pero por dentro sentí una angustia que no me dejaba. Algo me decía que esto no iba a terminar bien, que por más paciente que fuera mi yerno, por más que intentara cargar con todo, nadie aguanta para siempre. 6 meses después, ocurrió lo que yo más temía. Valeria llegó a casa destrozada, con los niños asustados de verla llorar sin consuelo. Apenas cruzó la puerta, se desplomó en el sillón, sollozando como si se le fuera la vida en ello. Entre lágrimas y palabras entrecortadas, nos soltó la noticia. Javier la había engañado. No con cualquiera, sino con una muchacha del pueblo, una joven de unos 22 años que ya tenía una hija. Se llamaba Estela Morales Durán. Su novio había fallecido hacía tiempo y desde entonces ella criaba sola a la niña. Mi esposo, don Fernando, al escuchar aquello se puso furioso. Se levantó de golpe de la silla y dijo que iría a buscarlo, que un hombre que traiciona así a su familia no merecía respeto. Pero yo no quería que esto se volviera un escándalo. No iba a cambiar nada con golpes ni gritos. Me acerqué a mi hija, intenté abrazarla, consolarla, hacerle sentir que no estaba sola. Pero por dentro sentía una punzada de impotencia. Aquello se veía venir, se lo advertí más de una vez. Nadie aguanta para siempre. Un hombre puede ser paciente, puede hacer hasta lo imposible por sostener un hogar, pero si siente que no es valorado, tarde o temprano buscará otra salida. No justificaba lo que había hecho mi yerno, pero tampoco podía decir que me sorprendía. Lo que más me dolía era ver a mis nietos, Mateo y Sofía. Ellos eran los que realmente iban a sufrir, como siempre pasaba en esos casos. Pero Valeria no pensaba en eso.
Seguía llorando, pero no de tristeza, sino de rabia. Insultaba a Javier, decía que cómo era posible que la dejara por una mujer que ya tenía hijos, que no podía creer que la hubiera cambiado por alguien así, como si una mujer con una hija valiera menos, como si solo por eso no mereciera que alguien la quisiera. La escuché sin decir nada. No tenía caso discutir con ella en ese momento, pero por dentro sentí una tristeza más profunda. Valeria seguía sin entender lo que realmente había pasado, seguía sin ver su propia responsabilidad en todo esto, y lo peor de todo, seguía sin darse cuenta de que al final los únicos que realmente sufrirían las consecuencias eran sus hijos. Después de aquella noche, todo se desmoronó muy rápido. Valeria, cegada por la rabia y el dolor, hizo un escándalo como nunca antes. No le bastó con gritarle a Javier, con humillarlo frente a los vecinos, sino que también le quemó toda su ropa en el patio. Una fogata improvisada de resentimiento y despecho. Todos en el pueblo se enteraron. Mi yerno, sin más opción, volvió a la casa de sus padres. No intentó pelear ni reclamar nada. A pesar de lo que había hecho, se veía arrepentido. Vino a casa unos días después y habló con Valeria. Le pidió perdón, no porque quisiera volver, sino porque sabía que la había lastimado. Pero también le dejó claro que lo suyo ya no daba para más. No era solo la infidelidad, eran muchas cosas. Mi hija se volvió a vivir conmigo. Pasaba los días encerrada en su cuarto, triste, desahogando su frustración en unas cosas que llamaban redes sociales, quejándose de lo mal que la vida la había tratado. Pero lo peor de todo fue lo que vino después. Durante el siguiente mes, Javier intentó ver a los niños. No importaba lo que hubiera pasado entre él y mi hija, seguía siendo su padre. Quería verlos, pasar tiempo con ellos, asegurarse de que estuvieran bien. Pero Valeria se lo negaba siempre. Se inventaba excusas. Le decía que los niños no querían verlo, que estaban enfermos, que no tenían ganas. Yo sabía que no era cierto. Mis nietos preguntaban por su papá, lo extrañaban, pero a ella no le entraba o no le importaba. Solo quería hacerle pagar. Intenté hablar con ella muchas veces. Le pedí que pensara en sus hijos, que entendiera que por más que estuviera dolida, ellos no tenían la culpa, que necesitaban a su padre. Pero ella solo se ponía a la defensiva. Me decía que no me metiera, que yo no entendía lo que ella estaba sintiendo. Intenté hablarlo muchas veces, pero terminaba gritándome, diciéndome que dejara de fastidiarla, que me callara. Hasta llegó a insultarme y tratarme como la peor basura. No la reconocía. Nunca fue fácil con su carácter, pero ahora parecía llena de odio, consumida por un rencor que la estaba cegando. No pasó mucho tiempo antes de que se supiera que Javier seguía viendo a aquella mujer, a Estela. No sé cómo se enteró Valeria. Tal vez alguien se lo chismoseó en el mercado o a lo mejor los vio con sus propios ojos, quién sabe. Pero su rabia, que ya era grande, ahora encontró un nuevo blanco y uno muy peligroso. Empezó a obsesionarse con ella de una manera que a mí, la verdad, no me gustó nada. Se pasaba horas metida en el celular, viendo las fotos de Estela en esas redes sociales que tanto la absorbían. La observaba con esa mirada fija, cargada de puro odio. A veces la escuchaba insultarla en voz baja, murmurando entre dientes, como si la muchacha pudiera oírla a través de la pantalla. Decía que era una cualquiera, que solo una mujer sin dignidad se conformaba con un hombre usado. Pero mientras Valeria se perdía en esa obsesión enfermiza, mis nietos, Mateo y Sofía, quedaban cada vez más de lado. Yo era la que los levantaba, la que los vestía, la que les daba de comer. Mi hija estaba en otro mundo, hundida en su propio resentimiento, incapaz de ver lo que tenía delante, lo que de verdad importaba. Intenté hablar con ella más de una vez, pero era como hablarle a la pared. No escuchaba o no quería escuchar. Un día, mientras andaba haciendo las compras en el mercado, una amiga de esas de toda la vida me tomó del brazo.
Su voz sonaba preocupada, hasta nerviosa. Me dijo que tenía que contarme algo, que no podía quedarse callada. Me soltó que Valeria había intentado echarle la camioneta encima a Estela. Se me heló la sangre. Salí de ahí como alma que lleva el diablo y me fui directo a buscar a mi hija. La encontré en su cuarto, pegada al celular, como siempre. Me paré frente a ella y sin rodeos le pregunté si era cierto, si de verdad había intentado atropellar a Estela. Al principio se rió, como si lo que le decía fuera una tontería, una exageración. Pero cuando vio que yo no me movía, que mi cara estaba seria, se le borró la sonrisa. Dejó el celular a un lado y me miró con fastidio. Dijo que no había sido para tanto, que no exagerara, que solo había querido asustarla. Me llevé las manos a la cabeza, intentando encontrar las palabras adecuadas, pero la verdad es que en ese momento lo único que sentí fue miedo. No miedo por Estela, ni siquiera por Valeria, sino por lo que podía llegar a pasar si esto seguía así. Me senté a su lado, tratando de hacerle entrar en razón. Le dije que no valía la pena, que dejara de buscarse problemas, que la vida seguía y que algo mejor vendría para ella si se lo proponía. Pero sobre todo, le pedí que pensara en sus hijos, que no los dejara de lado. Ellos necesitaban una madre que estuviera presente, no una sombra llena de odio. Pero no quiso escucharme. Me dijo que dejara de sermonearla, que nadie entendía lo que ella estaba pasando. Esa noche, mientras la oía moverse en su habitación, supe que las cosas no iban a terminar bien. Valeria había empezado a comportarse de una manera muy extraña. Salía sin decir a dónde iba y se perdía por horas. A veces regresaba al anochecer con los ojos cargados de cansancio, como si hubiera caminado kilómetros. Otras veces volvía con una energía rara, como si algo la hubiera recargado, pero nunca decía nada. Si le preguntaba dónde había estado, apenas si me miraba de reojo, soltaba un "por ahí" o simplemente fingía que no había escuchado nada. Mientras tanto, yo seguía siendo la única que cuidaba de los niños. Me angustiaba verlos crecer en medio de esta situación, con su madre cada vez más ausente y su padre alejado por las decisiones de ella. Le pedí a mi esposo, don Fernando, que hablara con nuestra hija. A lo mejor si él le decía algo, podría hacerla entrar en razón. Pero él siempre ha sido un hombre callado, de esos que prefieren evitar los pleitos. Me dijo que no quería meterse, que nuestra hija ya era adulta y que ya debía saber lo que hacía. Nunca le comentó nada directamente, nunca la enfrentó. Siempre fue más fácil quedarse callado y esperar que las cosas se arreglaran solas. Yo no podía hacer eso. Sabía que algo no estaba bien, que esto no iba por buen camino. Una tarde, por puro descuido, me enteré de la verdad. Estaba en la cocina cuando escuché a Valeria hablar por teléfono con una amiga en la sala. Al principio no le di importancia. Era la misma conversación de siempre. Quejas sobre su vida, sobre Javier, sobre lo injusto que era todo. Pero entonces oí algo que me hizo detenerme en seco. «El brujo me dijo que me va a ayudar», comentó mi hija. Sentí un escalofrío que me recorrió el cuerpo. No quise alarmarme de inmediato. No todos los que iban con brujos lo hacían por cosas malas. Aquí en el pueblo había gente que buscaba limpias o ayuda para cuestiones personales. Pero yo nunca confié en esas cosas. Creía que lo mejor era dejar que la vida tomara su curso, no intentar manipularla, no meterse en eso. Siempre tenía consecuencias y muchas veces, cuando uno menos se lo esperaba, se regresaban. Esperé a que terminara la llamada y fui directamente a hablar con ella. Le pregunté sin rodeos qué estaba haciendo, si era cierto que estaba yendo con un brujo. Como siempre, su primera reacción fue ponerse a la defensiva. «No te metas en mi vida», me dijo, como si yo fuera una desconocida. Respiré profundo, intentando contenerme la rabia. Le dije que tenía todo el derecho de saberlo, no solo porque era su madre, sino porque yo era la que estaba criando a sus hijos mientras ella se perdía en su odio y su rencor. Le dije que estaba cansada de verla actuar como una niña,
que ya era hora de que se comportara como una mujer de verdad. Ella me miró con fastidio. «Solo es para hacerme una limpia, nada más», me respondió, pero no me convenció. La miré con seriedad y le advertí que la brujería no era un juego, que esas cosas se regresaban y muchas veces terminaban lastimando a las personas que más queríamos. Por primera vez en mucho tiempo, Valeria se quedó callada. No insistí más. Sabía que si la presionaba, lo único que lograría era que se cerrara por completo. Pero dentro de mí, sentí un miedo que no me dejaba tranquila. Con el paso de los días, noté que mis nietos, Mateo y Sofía, evitaban a Valeria. Ya no era solo desinterés, parecía que querían mantenerse lejos de ella. El más pequeño, Mateo, ni siquiera se le acercaba. Si ella intentaba cargarlo, él se aferraba a mí con miedo. Sofía, la mayor, tampoco la buscaba. Era yo quien le ayudaba en todo, como si fuera su madre en lugar de su abuela. Una madrugada, algo me despertó. Sentí que alguien tiraba de mi brazo y al abrir los ojos vi a Mateo parado junto a mi cama. Antes de que pudiera hablar, vomitó sobre las cobijas. Lo llevé al baño como pude. Su respiración era agitada y tenía los ojitos vidriosos, como si estuviera a punto de desmayarse. Durante las siguientes semanas, los dos niños comenzaron a enfermarse con más facilidad, uno tras otro. Primero fiebre, luego tos, después vómito, dolores de estómago, escalofríos sin razón aparente. Los llevé al médico del pueblo, pero no encontraron nada grave. Me decían que eran virus, que el clima podía afectarlos. Pero mis nietos nunca se habían enfermado así, nunca habían estado tan frágiles. Todo tomó un giro más oscuro, mucho más oscuro. Y fue justo cuando mis nietos, Mateo y Sofía, andaban con esas fiebres y malestares que no se les quitaban, que me enteré de algo que me cayó como un balde de agua fría. Alguien en el mercado, sin darse cuenta del golpe que me daba, soltó la noticia de que la niña de Estela, esa muchacha con la que andaba Javier, había fallecido. Iban a velarla en su casa, decían. No podía creerlo. El chisme corrió como pólvora en el pueblo y cada boca que lo repetía añadía un detalle más cruel. Decían que todo pasó en cuestión de 15 días. Primero, la niña, de nombre Emilia, empezó con una fiebre que no cedía. Después vinieron los vómitos, el malestar general que la tumbó en la cama. Y luego, lo peor, las convulsiones. Se contaba que la pobre niña lloraba de dolor, que gritaba pidiéndole a su madre que la ayudara, pero ni los doctores que la vieron en la ciudad encontraron el motivo. Nadie en San Gregorio hablaba de otra cosa. Todos contaban lo mismo. La niña se fue apagando, poco a poco, hasta que una noche simplemente dejó de respirar. Los vecinos contaban cosas que erizaban el pelo. Decían que la pequeña lloraba en la madrugada como si el mundo se le viniera encima, que sus gritos eran insoportables. Nadie podía consolarla. Una tristeza pesada se sintió en la comunidad. Estela era joven, tenía toda una vida por delante y ahora cargaba con una pérdida que ninguna madre debería soportar. Cuando me enteré de todo esto, sentí un escalofrío recorrer todo mi cuerpo. Una cosa muy fea, ¿sabes? Algo dentro de mí me decía que no había sido una simple enfermedad, que ahí había algo más. Y entonces, como un golpe seco en la conciencia, pensé en Valeria. Pensé en las veces que salía sin avisar, en la obsesión que tenía con Estela, en la conversación que había escuchado sobre el brujo en el teléfono y en cómo mis nietos se enfermaban sin razón, con síntomas tan raros, tan parecidos a lo que contaban de la niña de Estela. Sentí miedo, un miedo de verdad, de esos que te revuelven las tripas. No quería echarle la culpa a mi hija, no quería creer que fuera capaz de algo así,
Mi Valeria, mi propia sangre, haciendo algo tan horrible. Pero por más que intentaba negarlo, mi mente no podía desechar la idea de que ella tenía algo que ver en la muerte de esa niña. La sospecha se me pegó como una sombra. No le pregunté nada a Valeria, no quise hacerlo. ¿Para qué iba a hurgar en eso? Prefería dejarlo así, pensar que todo lo que estaba ocurriendo no tenía nada que ver con ella. Prefería vivir en la mentira, en la ignorancia. Pero el miedo estaba ahí, creciendo en mi pecho, apretándome el alma con cada día que pasaba. Una madrugada volví a despertar con la presencia de uno de mis nietos al lado de mi cama. Fue Mateo, el más pequeño. En cuanto vi su carita, supe que algo andaba mal. Estaba nervioso, temblando un poco, con los ojos grandes y húmedos, como si hubiera estado llorando en silencio. Don Fernando también se despertó y le preguntó qué pasaba. El niño, con la voz temblorosa, dijo que había una mujer muy fea en su cuarto. Pensé que se trataba de una pesadilla, de esas que les dan a los niños chiquitos. Así que me levanté sin hacer ruido y lo acompañé de vuelta a su habitación, tratando de calmarlo. Al entrar, me di cuenta de un olor extraño en el aire. Era muy leve, como algo echado a perder, húmedo y viejo. Me recordó al olor de la tierra mojada con algo muerto debajo. Mi otro nieto, Sofía, seguía dormida en la cama, respirando profundo, ajena a todo el espanto que vivía su hermano. Mateo me apretó la mano con fuerza y señaló un punto en la penumbra, justo al lado de su camita. Decía que la mujer estaba hincada en el suelo, con la cara casi sobre él, que lloraba bajito, pero no dejaba de mirarlo, que sus ojos estaban demasiado abiertos, como si nunca parpadearan. Tragué saliva, sintiendo un escalofrío que me recorría la espalda. Era solo un niño de 4 años, pero la forma en que lo decía, con tanta seguridad, hizo que un miedo profundo se instalara en mí. No era una pesadilla, no podía serlo. Una tarde, mientras preparaba la comida, escuché que llamaban a la puerta. Al abrir, me encontré con Javier. Se veía cansado, con los ojos hundidos y una expresión de tristeza que no le había visto antes. Me dijo que quería ver a los niños, que los extrañaba y que necesitaba estar cerca de ellos. No mencionó a Valeria, solo habló de Mateo y Sofía. Luego, con voz apagada, confesó que la pérdida de la niña de Estela lo había afectado mucho. Decía que era una tragedia y que, después de lo ocurrido, había sentido miedo. Miedo de perder a sus propios hijos, miedo de que algo malo les pasara, de que un día, simplemente, no pudiera verlos más. Lo miré en silencio. No había excusas en su voz, solo un dolor genuino. Además, mi hija no estaba en casa. Le dije que sí, que podía pasar y verlos un rato. No tenía derecho a negarle eso, no después de todo lo que estaba pasando. Pero en cuanto dio un paso para abrirle la puerta, escuché el motor de la camioneta de Valeria. Mi hija bajó furiosa. En cuanto vio a Javier en la puerta, comenzó a gritarle, exigiendo que se largara, que no tenía permitido ver a los niños. Se acercó, sin importarle que los pequeños pudieran escucharla, y me gritó a mí también, acusándome de traicionarla. Mi yerno parecía cansado de todo. Por primera vez en mucho tiempo, se puso a la defensiva. Alzó la voz, reclamándole que no podía seguir alejándolo de sus hijos, que no era justo para ellos. Pero Valeria no escuchaba. No le importaba si los niños estaban ahí. No le importaba nada más que su propia rabia, que la consumía por dentro. Y entonces le lanzó un comentario que no tenía perdón de Dios. Le dijo que mejor fuera a visitar a su nueva hija al panteón. Todos nos quedamos inmóviles. Fue un golpe cruel en todos los sentidos. Estela acababa de perder a su hija hacía muy poco. El dolor seguía fresco, latente. Decir algo así no era solo maldad,
Era algo más, una crueldad que no parecía afectarle en lo más mínimo a Valeria. Javier la miró sin decir nada. No había enojo en sus ojos, solo una profunda decepción. Luego dio media vuelta y se fue, la espalda encorvada por el peso de las palabras. Mis nietos lo vieron todo. Estaban asustados, con la mirada perdida, sin entender por qué su madre gritaba, por qué su padre se iba sin despedirse. Una vez más, solo pude quedarme ahí, viendo cómo todo se desmoronaba ante mis ojos, sin poder hacer nada para detenerlo. Recuerdo una tarde que mi esposo, don Fernando, llegó a la casa con la cara tensa, con ese gesto serio que pocas veces le veía. No dijo nada de inmediato, solo se sentó a la mesa y se pasó la mano por la cara, como si intentara ordenar sus pensamientos antes de soltar lo que traía. Me dijo que había ido a la casa que teníamos al otro lado del pueblo, esa misma que solíamos prestarle a Valeria y a Javier cuando andaban juntos. Había ido solo para buscar unas herramientas que tenía guardadas por ahí, pero en cuanto abrió la puerta, supo que algo no andaba bien. Lo primero fue el olor, un tufo denso, nauseabundo, como algo viejo y echado a perder. Golpeaba desde la entrada, como si se hubiera metido en las paredes y se hubiera quedado pegado. Pero lo peor fue lo que encontró en la sala. En una esquina, justo donde antes solíamos poner una mesita, había platos con cenizas, vasos con líquidos oscuros y espesos y unas manzanas podridas con papeles doblados metidos dentro, como si alguien los hubiera enterrado en la pulpa hasta dejarlas descomponerse. Era un escenario desagradable, sucio, que no tenía nada que ver con el hogar que habíamos cuidado por tantos años. Mi esposo se quedó mudo. Un mes atrás, esas cosas no estaban ahí. Yo lo sabía porque había ido a revisar que todo estuviera en orden y en ese momento no había nada raro. Lo curioso era que solo mi esposo, yo y nuestra hija teníamos llave de esa casa. Las sospechas que yo había tratado de ignorar se hicieron más fuertes. Se me revolvió el estómago. Me quedé en silencio, sin saber qué decir. No quería pensar en la posibilidad que se estaba volviendo más clara en mi mente. No quería imaginar que mi propia hija estuviera metida en algo así. Esa misma noche decidí hablar con Valeria. No quería hacerlo de manera brusca ni confrontarla directamente. Sabía que lo que iba a mencionar era delicado, y si me dejaba llevar por la emoción, solo lograría que se cerrara más. Así que respiré profundo. Traté de mantener la calma y la llamé para que se sentara conmigo en la sala. Le pregunté con el tono más neutro que pude si el altar en la casa era suyo, si ella había puesto esas cosas ahí. No lo negó, ni siquiera se sorprendió de que lo supiera. Con una tranquilidad que me heló los huesos, me dijo que era un ritual para traer la buena suerte. Me quedé en silencio un momento. No esperaba que lo admitiera tan fácil. La observé con más detalle, y entonces noté algo que no había querido ver antes. Su rostro estaba cambiado. No solo era el cansancio que ya le conocía, sino algo más profundo. Su piel se veía más pálida, con un matiz enfermizo. Tenía la mirada vacía, apagada, como si el alma se le hubiera escapado por los ojos. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Con un nudo en la garganta, le pregunté si le estaba haciendo algo malo a Estela, a la muchacha de Javier. Valeria no se alteró, no se puso a la defensiva ni intentó negar nada, solo sonrió. Una sonrisa pequeña y vacía. Comentó que no estaba haciéndole nada. Solo está pagando el karma del dolor que me causó, me dijo ella en un tono muy serio. Su voz fue tranquila, sin rabia ni resentimiento, como si de verdad creyera que todo lo que estaba pasando era justo, como si el fallecimiento de una niña inocente, la pequeña Emilia, fuera parte de un equilibrio natural, algo que simplemente tenía que suceder. Mi corazón latía con fuerza, desbocado. Valeria seguía allí sentada frente a mí.
pero por primera vez tuve la sensación de que ya no era la misma persona que yo había criado. Algo en ella se había torcido, se había descompuesto. Mi hija estaba cada vez más irritable. Sus cambios de humor eran bruscos, de la risa al enojo en un segundo. No tenía paciencia para nada y parecía molesta con el simple hecho de existir. No soportaba a sus hijos, a Mateo y Sofía. Los regañaba por cualquier cosa y nada de lo que hacían le parecía bien. El más pequeño, Mateo, con su cuerpecito debilitado por la constante fiebre, solía llorar a menudo. Su llanto, en lugar de provocarle compasión, la exasperaba, le provocaba enojo, una furia silenciosa. Una tarde, mientras la casa estaba en silencio y solo se escuchaban los sollozos entrecortados de Mateo, Valeria se levantó de golpe de la silla. Caminó con pasos pesados hasta donde él estaba y, sin ninguna delicadeza, lo alzó en brazos. Mi nieto seguía llorando, pero ella no intentó calmarlo, no le habló con ternura ni lo meció. Su expresión era dura, su mirada vacía. Cruzó la casa sin detenerse, llevándolo con fuerza contra su pecho. Yo la seguí, pidiéndole que dejara al pequeño en paz. Entró a la cocina y lo colocó sobre su cadera, sujetándolo con un solo brazo. Con la otra mano encendió la estufa. La llama azul parpadeó en la hornilla, chisporroteando levemente. Valeria no dudó. Sujetó las manitas del niño, pequeñas e indefensas, y empezó a acercarlas al fuego. Su respiración era pesada, como si toda su frustración estuviera contenida en ese momento. No parecía estar en sí. Su expresión no era la de una madre, sino la de alguien que había perdido la razón por completo. Le grité y me acerqué rápidamente. Fue entonces cuando mi esposo, don Fernando, apareció en la puerta. Su voz estalló en la cocina con un rugido de ira y desesperación. No hubo un solo segundo de duda. Corrió hacia Valeria y la empujó con brusquedad, separándola del niño. En un solo movimiento, arrancó al pequeño de sus brazos y lo estrechó contra su pecho, cubriéndolo con su cuerpo, como si aún sintiera la necesidad de protegerlo de un peligro inminente. El niño temblaba, su carita seguía roja, empapada en lágrimas. Se aferró al cuello de su abuelo con todas sus fuerzas, sollozando en silencio, aún en estado de shock por lo que había ocurrido. Mi esposo, con los ojos inyectados de furia, le gritó a Valeria como nunca antes lo había hecho. Su voz temblaba de dolor y rabia, mientras le exigía saber qué le pasaba, cómo era posible que intentara hacerle algo así a su propio hijo. Ella no respondió, no lloró, no pidió perdón. Se quedó de pie, con los brazos colgando a los lados, observándolo todo con la mirada perdida. Su rostro estaba pálido, su expresión vacía, como si no comprendiera la magnitud de lo que acababa de hacer. Mi esposo tenía lágrimas en los ojos, su respiración era entrecortada, su cuerpo entero tenso por la rabia y la impotencia que sentía. Desde aquella tarde en la cocina, la casa se volvió un lugar donde el silencio pesaba más que las palabras. Valeria apenas hablaba, se encerraba en su cuarto y, cuando salía a la calle, tardaba horas en volver. No intentaba acercarse a sus hijos, a Mateo y Sofía, ni preguntaba por ellos. Era como si, de repente, hubieran dejado de existir para ella. La que una vez fue mi hija, ahora era una extraña que deambulaba con la mirada perdida. Por la noche, mi esposo, don Fernando, y yo tomamos una decisión dolorosa, pero necesaria. No podíamos dejarlos solos con su madre después de lo que había pasado. Así que, sin consultarlo mucho, hicimos un tendido en el suelo de nuestro cuarto, con cobijas y almohadas. Mateo y Sofía dormirían con nosotros, bajo nuestra vigilancia. Con el tiempo, parecía que sentían más seguridad estando cerca de nosotros, y yo, al menos,
podía dormir un poco más tranquila, sabiendo que estaban a salvo de cualquier arrebato de Valeria. Pero la tranquilidad era un espejismo que duraba poco. Una noche, el sonido de golpes en la pared nos despertó de golpe. Primero fue uno seco y fuerte, luego otro y otro más. Venían del cuarto de nuestra hija. Me levanté sin hacer ruido y caminé por el pasillo, sintiendo cómo mi pecho se oprimía con cada paso. Cuando llegué a la puerta, escuché algo aún más inquietante, un llanto silencioso, ahogado, como si alguien estuviera sufriendo en completo abandono. Abrí con cuidado. Valeria estaba de espaldas, con la frente pegada a la pared. Su cuerpo temblaba y de repente se empujaba hacia adelante, golpeando su cabeza contra la superficie, una y otra vez. Corrí hacia ella y la sujeté por los hombros, obligándola a detenerse. Estaba temblorosa, con el rostro pálido y el cabello pegado por el sudor. Entre lágrimas y con la respiración agitada, me dijo que sentía como si se estuviera pudriendo por dentro, que había algo en su interior que crecía cada día más, algo que la estaba consumiendo. Pero lo que más me inquietó fue lo que dijo después. Según ella, donde quiera que iba, había una mujer siguiéndola, una sombra oscura que no la dejaba en paz. No supe qué responderle. Intenté calmarla, la llevé a su cama, le humedecí el rostro con un trapo frío y la hice respirar hondo. Pensé que solo era un ataque de ansiedad, que su mente, cargada de culpa y agotamiento, le estaba jugando una mala pasada. Quise creer que era eso, que el cansancio la tenía alucinando. En otra ocasión, mientras estábamos en el patio, vi a Valeria sentada en una silla, con la mirada perdida. Sus manos descansaban sobre su regazo, pero sus dedos se movían de manera inquieta, como si algo dentro de ella no le permitiera estar en paz. El sol caía lentamente sobre los tejados, tiñendo todo con un tono anaranjado, pero ella parecía ausente, atrapada en pensamientos que no compartía con nadie. De pronto, sin apartar la vista del suelo, me preguntó si yo escuchaba a la niña llorar por las noches. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. ¿Qué niña?, le pregunté, con la voz apenas saliendo de mi garganta. Volteó hacia mí con una expresión vacía y, con una calma perturbadora, dijo que era la hija de Estela. Aseguró que no la dejaba dormir, que lloraba toda la noche, que se acostaba junto a ella y le sollozaba en la oreja. No supe qué responder. Me quedé mirándola en silencio, tratando de encontrar alguna señal de que solo estaba bromeando, de que su mente estaba jugando con ella, pero no había ninguna. Mi hija hablaba con total seguridad, como si realmente estuviera viviendo aquello cada madrugada. No me quedó duda. Era la culpa, el peso de lo que había hecho, lo que la estaba volviendo loca. Esa niña, la pequeña Emilia, la estaba atormentando desde el más allá. Esa noche, cuando los niños ya dormían en nuestro cuarto, hablé con don Fernando. No podemos seguir ignorando lo que está pasando, le dije. Valeria no está bien, Fernando. Es mejor que la vea un especialista antes de que sea demasiado tarde. Él no respondió de inmediato. Se quedó pensativo, con la misma preocupación reflejada en sus ojos. Yo sabía que él tampoco quería aceptar lo evidente, pero nuestra hija era un peligro para Mateo y Sofía, y un peligro para ella misma. Por un momento, consideré la idea de buscar a un curandero, de esos que sabían de estas cosas. Algo en el fondo de mi pecho me decía que lo que le pasaba a Valeria podía ir más allá de lo que los médicos conocían. Necesitaba respuestas. No podía seguir viendo a mi hija consumirse sin saber exactamente qué estaba ocurriendo, sin entender la oscuridad que la rodeaba y que, de alguna forma, la estaba devorando. Fue por eso que decidí ir con una de mis amigas más cercanas, una mujer en quien siempre había confiado. Se llamaba Carmen y, desde hacía tiempo, sabía que leía las cartas.
Varias conocidas en común hablaban de su precisión, de la manera en que veía cosas que nadie más podía explicar. Carmen no era una bruja de esas malas, era una mujer de fe que usaba ese don para ayudar. Esa tarde, cuando llegué a su casa, no tuve que explicarle demasiado. Carmen ya me esperaba con el mazo de cartas sobre una mesa pequeña. Me hizo partirlo, diciéndome que pensara en mi hija, en lo que quería saber, en lo que me atormentaba. En cuanto las esparció sobre la mesa, el rostro de mi amiga cambió. Su sonrisa se borró y su expresión se puso seria. Me dijo que Valeria estaba envuelta en una niebla asquerosa, una energía oscura que la cubría por completo. No era un simple mal de ojo, ni una mala racha. Era algo mucho más profundo, algo que se adhería a su ser como una enfermedad que avanzaba sin freno. Mencionó que mi hija cargaba una culpa enorme. Me dijo que le había hecho daño a un ser inocente, a un ángel de Dios. No había sido un error ni un impulso llevado por la desesperación. Lo que hizo, me dijo Carmen, lo hizo con intención, con la única finalidad de provocar sufrimiento. Lo supe en ese instante, aunque una parte de mí no quería aceptarlo, aunque mi corazón se negaba a creerlo, la verdad me golpeó con la fuerza de un rayo. Valeria había hecho brujería contra la niña de Estela. No para limpiar su camino, no para traer algo bueno a su vida. Lo había hecho con la intención de causar dolor, de cobrar venganza por el odio que la consumía. Y ahora, esa misma energía, esos mismos seres malignos que usó para hacer daño, estaban devorándola a ella. Me dijo que había una manera de ayudarla, que conocía a un curandero, pero dejó claro que debíamos actuar rápido, antes de que la oscuridad la consumiera por completo. Sentí una tristeza muy grande, una decepción que me partió el alma por mi hija. Fue como si algo se hubiera quebrado dentro de mí, algo que ya no tenía arreglo. Después de todo lo que había pasado, mi esposo y yo sabíamos que no podíamos seguir así. Valeria ya no era capaz de cuidar a sus hijos. Ni siquiera los veía como lo que eran, niños inocentes que solo necesitaban amor y estabilidad. Seguíamos dándonos falsas esperanzas, creyendo que podía mejorar, pero la verdad era otra, una mucho más cruel. Tomamos la decisión más difícil de nuestras vidas, pero también la única correcta. Mateo y Sofía, mis pequeños nietos, debían irse con su padre. Javier seguía siendo un buen hombre. A pesar de sus errores, nunca dejó de preocuparse por ellos, nunca dejó de preguntar. Y ahora que las cosas con Valeria habían llegado a este punto, sabíamos que con él estarían mejor, a salvo. Cuando se lo dijimos a Javier, su reacción fue la esperada. Al principio no supo qué decir. Nos miró con la seriedad de alguien que llevaba tiempo esperando esta oportunidad y prometió que haría todo lo posible por darles la vida que merecían. Un suspiro de alivio, amargo pero real, escapó de mi pecho. Sabía que al menos ellos estarían bien. Pero cuando Valeria se enteró, todo se descontroló. Fue como si la poca cordura que le quedaba se le hubiera ido de golpe. Golpeó la mesa, tiró todo lo que encontró a su paso. Se llevó las manos al cabello, jalándoselo con fuerza, y comenzó a caminar de un lado a otro como un animal enjaulado. «¡No me pueden hacer esto!», gritaba, con la voz rota por la rabia. «Son mis hijos, míos». Tratamos de hablar con ella, de explicarle que era por el bien de los niños, que ella no estaba en condiciones de cuidarlos. Pero no escuchaba. Sus ojos estaban inyectados en sangre, la cara desencajada por el odio. Nos acusó de todo, de traicionarla, de querer destruirla, de estar de parte de Javier. No había argumento, no había razón que le entrara en la cabeza. Su dolor era tan grande, tan retorcido, que se había convertido en una furia ciega. Gritó, lloró, nos maldijo. Nos dijo cosas tan horribles que nunca pensé que saldrían de la boca de mi propia hija.
Esa tarde, Javier vino por los niños. Valeria intentó impedirlo, se puso frente a la puerta, pero él, por primera vez, se mantuvo firme. La miró con una tristeza profunda, una pena que no era ira, y le dijo que no podía seguir exponiendo a Mateo y Sofía a esa situación, que ellos necesitaban paz, un hogar donde se sintieran seguros. Mientras Javier los tomaba de la mano, mis nietos no dijeron nada. Sus caritas, pálidas y serias, reflejaban el miedo y la confusión. Se aferraron a su padre como pequeños náufragos. No hubo abrazos de despedida para Valeria, ni lágrimas, solo un silencio pesado, la distancia de unos niños que ya no reconocían a su madre. Verlos irse con Javier me rompió el alma en 1000 pedazos. Era una herida abierta, pero sabía que era lo correcto. En el fondo, sentía un poco de paz por ellos, pero un abismo de dolor por Valeria. Después de que los niños se fueron, Valeria se hundió en una oscuridad aún más profunda. Las alucinaciones se hicieron más frecuentes. A veces la escuchaba gritar en mitad de la noche, diciendo que la niña de Estela, la pequeña Emilia, estaba en su cuarto, llorando, mirándola, con esos ojos grandes y abiertos de los que Mateo había hablado. Decía que la niña le susurraba cosas horribles, que le recordaba lo que había hecho, que la culpaba. La vi perder peso, la piel se le volvió verdosa, sus ojos, antes llenos de vida, ahora eran 2 pozos vacíos. Pasaba horas en silencio, sentada en una esquina del cuarto, murmurando cosas inentendibles. Otras veces estallaba en ataques de rabia incontrolable, rompiendo lo que encontraba a su paso. Ya no era solo el agotamiento o la culpa, era algo más. La oscuridad que Carmen, mi amiga, había mencionado, la estaba consumiendo por completo. Era como si una entidad se hubiera apoderado de ella, exprimiéndole hasta la última gota de vida. Una mañana la encontré en su cama, temblando incontrolablemente. Su cuerpo estaba rígido y sus ojos, abiertos de par en par, miraban un punto fijo en el techo, como si viera algo que nosotros no podíamos. Su respiración era superficial, apenas un hilo de vida. Intenté hablarle, tocarla, pero no reaccionaba. Don Fernando y yo la llevamos al hospital del pueblo. Los médicos no entendían lo que le pasaba. Decían que era un cuadro de estrés severo, de agotamiento nervioso, pero sus palabras sonaban vacías, como si ellos mismos supieran que algo más, algo inexplicable, estaba sucediendo. Le dieron medicamentos para tranquilizarla, pero nada parecía hacer efecto. El curandero que Carmen había mencionado era nuestra última esperanza. Sabíamos que la medicina de aquí no podía con esto, que esto era del otro lado, de lo oscuro. Buscamos a este hombre, un anciano que vivía en una casita apartada, conocido por sus conocimientos de las hierbas y los espíritus. Al verlo, supe que no era un charlatán. Su mirada era profunda y sus manos llenas de sabiduría. Le contamos todo, desde el principio, la obsesión de Valeria, el altar en la casa, la muerte de la niña de Estela, las visiones, el intento de hacerle daño a Mateo. El curandero escuchaba con atención, asintiendo de vez en cuando. Cuando terminamos, su rostro se ensombreció. Su hija abrió una puerta que no debió, comadre, nos dijo con voz grave. Quiso dañar un alma inocente y ahora el mal que mandó se le regresó multiplicado. Es la misma sombra de la niña la que la persigue. El dolor que causó la está consumiendo. Nos dijo que Valeria estaba poseída, no por un demonio, sino por la energía de su propia maldad y por la tristeza y el sufrimiento que había provocado. La niña Emilia no la dejaba en paz. Propuso hacer una limpia fuerte, un ritual para intentar alejar esa oscuridad,
pero advirtió que el camino sería largo y doloroso, y que no había garantía de que Valeria volviera a ser la misma. Que a veces, cuando uno juega con esas cosas, el alma queda marcada para siempre. Nos dijo que la decisión era nuestra. La decisión del curandero nos dejó a don Fernando y a mí con un peso enorme en el pecho. Por un lado, la esperanza de que Valeria pudiera liberarse de esa oscuridad. Por el otro, la advertencia de que quizá nunca volvería a ser la misma. Pero no teníamos otra opción. Aceptamos. El ritual fue largo y agotador. El curandero llegó a nuestra casa con sus hierbas, sus incensos y sus oraciones. El olor a copal y a plantas amargas llenó cada rincón, intentando ahuyentar lo que se había apoderado de mi hija. Valeria se resistía, gritaba, pataleaba, sus ojos se ponían en blanco y su cuerpo se arqueaba de maneras antinaturales. Parecía que una fuerza invisible tiraba de ella, una lucha desesperada entre la luz y la sombra que la había atrapado. Nos tomó a don Fernando y a mí toda la fuerza que nos quedaba para sujetarla, mientras el curandero rezaba y le pasaba las hierbas por el cuerpo. En medio de sus alaridos, juraba escucharla decir el nombre de Emilia, la niña de Estela, y pedir perdón, pero de una forma tan retorcida que no sabía si era ella o la cosa que la habitaba. Días después del ritual, Valeria cayó en un estado de quietud casi total. Ya no había gritos ni golpes, solo un silencio denso. Permanecía sentada, la mirada perdida en algún punto lejano, sin reconocer a nadie, sin reaccionar a nuestras palabras. La vida parecía haberse ido de sus ojos, de su voz, de su alma. Era como una muñeca de trapo, vacía por dentro. A veces la encontrábamos murmurando bajito, una letanía inentendible, y aunque no sabíamos qué decía, el terror nos envolvía al pensar que seguía conversando con esas sombras que la atormentaban. Comprendimos que la brujería, el daño que mi hija había querido infligir, no solo había cobrado la vida de una inocente, sino que también había devorado el alma de quien la invocó. Valeria se había convertido en un cascarón, una sombra de lo que fue. Los doctores del pueblo seguían sin entender, atribuyéndolo a un colapso nervioso extremo. Pero don Fernando y yo sabíamos la verdad, una verdad mucho más terrible que cualquier enfermedad conocida por la ciencia. Mientras tanto, Javier se llevó a Mateo y Sofía a la ciudad. Nos llamaba seguido, contándonos que los niños estaban bien, que se estaban adaptando a su nueva escuela, que empezaban a sonreír de nuevo. Escucharlos reír al otro lado del teléfono era un bálsamo para nuestras heridas. Sabíamos que habíamos tomado la decisión correcta. Los niños necesitaban un futuro, lejos de la oscuridad que había consumido su hogar y a su madre. Valeria sigue aquí, en la casa. No volvió a ser la de antes, ni siquiera la mujer llena de rabia. Es un espectro, una presencia silenciosa que vaga por los pasillos, ajena al mundo y a sí misma. La alimentamos, la cuidamos, pero sabemos que su mente, su espíritu, se perdió en esa niebla asquerosa de la que habló Carmen. Mirándola, pienso en el ciclo del dolor y la venganza. Ella quiso hacer daño, y el daño regresó para reclamarla. No hay consuelo para una madre que ve a su hija convertida en esto. Solo la certeza de que algunas puertas, una vez abiertas, jamás pueden volver a cerrarse. Y de que la oscuridad, cuando uno la busca, siempre encuentra el camino para devorarte. Valeria Montes Méndez no murió, pero su alma se perdió en el intento de destruir a otra. Y ese, para mí, es un castigo mucho peor que la propia muerte.